Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tener al doctor José Cova, quien es médico de la Universidad Metropolitana, magíster en genética de la Universidad Simón Bolívar, R3 de pediatría del Hospital Universitario Evangélico Mackenzie, y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Es un gusto tener al doctor José Cova en nuestras revisiones de tema, y en el día de hoy nos va a ilustrar acerca de mecanismos de resistencia bacteriana. Bienvenido, doctor José, y por acá siempre la orden. Doctor, muchísimas gracias a todas las personas. Ante todo, quiero agradecer por la oportunidad de poder compartir los conocimientos que durante estos años he podido ganar y pido disculpas si se me mete alguna palabra en portugués porque llevo varios años viviendo acá en Brasil, entonces suele pasar a veces. Entonces vamos a arrancar. Vamos a hablar hoy sobre mecanismos de resistencia bacteriana. Para poder hablar primero entonces sobre los mecanismos de resistencia bacteriana es importante definir lo que significa un antibiótico. Y la Real Academia de Lengua Española define antibiótico como una sustancia química que es capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos, sea una acción bacteriostática o una acción bactericida. Igualmente se define como una resistencia bacteriana a una capacidad que estas mismas bacterias tienen para impedir que estos mecanismos de los antibióticos puedan llevarse a cabo. Haciendo una breve línea de tiempo, la historia de la medicina tiene un antes y un después a partir del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928. Después, la industria farmacéutica comenzó a tomar fuerza y ya en 1942 fue introducida entonces la primera penicilina para el comercio. En ese momento se tienen reportes pues, que la gran mayoría de estafilococcus aureus eran completamente sensibles para las penicilinas. Ya en el año 1950 comienzan entonces los primeros informes médicos en journals internacionales en las cuales se conocen las primeras cepas de estafilococcus que ya presentan una resistencia para las penicilinas. Igualmente en 1980 entonces fue introducida una de las primeras cefalosporinas, la cual fue la cefotaxima. En ese momento todas las cepas de Escherichia coli y de Klebsiella pneumoniae eran sensibles. Luego de 10 años ya en España fue reportada entonces una resistencia del 13 y del 16% respectivamente. Igualmente también en el año 87 fue introducida la ciprofloxacina, de ahí todas las cepas de Escherichia coli eran sensibles. Hoy en el Reino Unido se está hablando del 34% de resistencia en los hemocultivos de los principales centros. Aquí podemos ver obviamente que la resistencia bacteriana ha ido aumentando y ya sea por el mal uso y por todo lo que conocemos. Pero no solamente eso ha sido un problema de nosotros como galenos, sino igualmente ha sido considerada como una amenaza a nivel mundial y una amenaza para la salud pública. Ya la OMS y el CDC han establecido una lucha inalcanzable contra la resistencia bacteriana como una de sus prioridades. Y por ejemplo, para los que somos un poquito más viejos, recordamos que los objetivos del milenio, uno de ellos era combatir la resistencia bacteriana. Igualmente la ONU en el 2015 se reunió nuevamente y estableció los nuevos objetivos del milenio que en este momento ya se van a llamar como objetivos del desarrollo sostenible, que es una agenda que incluía 17 objetivos con 169 metas para alcanzar hasta el 2030. La resistencia bacteriana se vio abordada dentro del objetivo número 3, que fue garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. Una de las actualizaciones más citadas y de mayor impacto la realiza The Lancet en el año 2019, en el cual muestra una revisión a nivel mundial sobre la resistencia bacteriana, en la cual se asoció a casi 5 millones de muertes en el 2019 solamente, y fue causa directa de 1.27 millones de fallecimientos en ese año. Este es el artículo que les comento que fue publicado en el 2019 o sea, fue hecho en el 2019 en la revista de Lancet. Lo que pasa es que fue realizado en el 2019, en la cual vemos que el impacto de la resistencia bacteriana se da más que todo en países con ingresos bajos y países subdesarrollados, pero igual los países más ricos y los países del primer mundo
también tiene niveles absolutamente altos de resistencia antimicrobiana. Los gérmenes más con resistencia bacteriana mayor son la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae y la Acinetobacter baumannii y obviamente la Pseudomonas aeruginosa. Estas bacterias pues causaron aproximadamente 1 millón de muertes y 3.57 millones de fallecimientos asociados a resistencia bacteriana en el 2019. Este estudio es un poquito más viejo, pero encontré que era bastante interesante. Este estudio fue realizado en la Argentina, en la cual tomaron todos los reportes de hemocultivos en los principales centros, tanto de Argentina como tal, como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 2016 desde el 2006 hasta el 2015, en la cual se encuentra que hay un aumento del 400%, como podemos ver en esta gráfica de la derecha, del 400% de crecimiento de resistencia bacteriana en gérmenes como obviamente el KPC, que es uno de los más peligrosos que vamos a hablar de aquí a poco. La resistencia de más o menos un 100% a la oxacilina y otros tipos de resistencia bacteriana que también tuvieron de más o menos del 50 al 70%. Esta gráfica de acá abajo podemos ver nada más de la ciudad de Buenos Aires en 5 años, cómo aumentó la tasa por infecciones de KPC por cada 10.000 egresos cada año en los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como conclusión, este estudio obviamente incita a todos los gobiernos a aumentar y renovar los compromisos con la salud pública a través de la ejecución de mecanismos de farmacorregulación para prevenir la resistencia antimicrobiana. Para hablar entonces ya un poquito más sobre la resistencia, los mecanismos de resistencia, tenemos que hablar cuáles son los mecanismos en los cuales los antibióticos hacen el efecto sobre las bacterias. Por ejemplo, hay antibióticos que nos actúan entonces sobre la producción de la proteína en los ribosomas, sea en la unidad S50 o en la unidad 30, S30. Hay otros antibióticos como el linezolid que nos bloquean entonces tanto la subunidad S30 como la subunidad S50. Antibióticos como el trimetoprim sulfa que nos bloquea la síntesis de ácido fólico. Hay antibióticos como los más conocidos como las penicilinas que nos inhiben la producción de la pared celular. Hay antibióticos como la polimixina o la daptomicina que nos atacan directamente sobre la membrana celular. Y hay antibióticos como las quinolonas o la rifampicina que lo que hace es que ya no actúa específicamente tanto en el RNA como en el DNA. Entonces ahora sí vamos a hablar entonces de los 5 principales mecanismos de resistencia bacteriana. Estos mecanismos vienen determinados por una impresión genética. Esta expresión genética puede ser tanto propia de la bacteria como puede ser adquirida. Y es importante aquí hablar de una cosa, no solamente son las bacterias que están en contacto con los antibióticos las cuales expresan estos tipos de resistencia bacteriana. Por ejemplo, hay unas bacterias que son encontradas en el reino animal que son específicamente resistentes para las quinolonas, pero estas bacterias lo que hacen es que infectan más que todo las uñas de los perros y no tiene absolutamente nada que ver con las infecciones para los humanos. Son específicamente de estos animales. Las bacterias pueden tener obviamente una resistencia inherente para ciertos antibióticos, como por ejemplo la gram positiva, la gram negativa, que ya en poco tiempo vamos a hablar de eso, o pueden expresar una resistencia adquirida, como les dije anteriormente, que puede ser tanto por expresión genética o por la adquisición por unos plásmidos, o también por virus, o también por material genético libre. Entonces, didácticamente se dividen estos 5 tipos de resistencia bacteriana en una producción de enzimas que degradan o modifican los antibióticos, una permeabilidad reducida de la membrana externa, en los sistemas de efluxo sobreexpresado o sistemas de reflujo, una alteración del sitio diana de los antibióticos
o también puede deberse a un bloqueo del sitio diana de los antibióticos. Hablando un poquito sobre la degradación entonces de las enzimas que degradan los antibióticos, las principales y mayormente conocidas son las beta-lactamasas. Esta beta-lactamasa lo que va a hacer es que degrada los antibióticos que tienen este anillo de benceno y los cuales van a inactivarlo. Existe también una beta-lactamasa que son beta-lactamasas conocidas como SBL, que son de espectro extendido, que no solamente van a afectar a las penicilinas y a las cefalosporinas, sino que también pueden afectar otros tipos de antibióticos. Existe también las carbapenemasas, que tienen un espectro que va en aumento a nivel mundial y es un grave problema de salud pública. Por ejemplo, las cefalosporinasas, las SBLs, las carbapenemasas son producidas por bacilos gram negativos o bacterias no fermentadoras. Las BLE son unas beta-lactamasas de espectro extendido también. Lo que pasa es que estas son enzimas que contienen un potencial de que pueden degradar tanto las penicilinas, cefalosporinas, el astronal, que es un monobactámico, pero tiene una sensibilidad, digamos, conservada para la cefostixima y para los carbapenémicos. El término SBL está relacionado más que todo con una beta-lactamasa, pero que digamos que degradan la cefalosporina de tercera y cuarta generación. También es conocida como de espectro ampliado o amplio espectro. Entonces existen dos tipos de beta-lactamasas. La beta-lactamasa que tienen un aminoácido de serina en el sitio catalítico de la enzima, las cuales vamos a tener acá a la derecha, y las metalo-beta-lactamasas o MBL por sus siglas en inglés, que requieren un metal como cofactor para la actividad. De ahí es donde vienen todos estos términos de IMP, VIM, NDM y SPM, las cuales provienen más que todo del tipo de antibióticos que va a ser la resistencia o donde fueron descritas por primera vez como por ejemplo la VIM, que es la Verona imipemenasa, la NDM, que es la New Delhi metalo-beta-lactamasa, o la SPM, que es una metalocarbapenemasa propia de acá, del territorio brasileño. Ya la serina carbapenemasas tienen un potencial de degradar todos los betalactámicos. Ya se conoce como obviamente la KPC, que es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, que es detectada en bacilos solamente gram negativos. El término KPC no quiere decir que sea restricto solamente para la Klebsiella pneumoniae. Hace referencia a dónde fue descubierta por primera vez, pero igual puede ser, digamos, detectada en algunos otros gram negativos. Entonces, para resumir, existen enzimas que transfieren algunos grupos químicos como grupo acil o grupo fosfato, etcétera, a la molécula del fármaco, lo que puede inactivar la función de este. También los principales antibióticos que son susceptibles a este tipo de resistencia son aminoglucósidos como la micacina, la gentamicina, los fenicoles como el clorfenicol, los macrólidos como la eritromicina, acitromicina y la claritro. Y existen otras enzimas que modifican los propios aminoglucósidos conocidas como AME. Estas lo que hacen es que inactivan su enlace con la subunidad ribosomal propia donde el antibiótico actúe, que son el objeto como tal de la función antimicrobiana de esta. Las diferentes AMEs que confieren resistencia a los principales amiglucósidos más conocidos son para la micacina, la gentamicina, la tobramicina y la kanamicina. Otro mecanismo que es también importante resaltar es el mecanismo de reducción de la permeabilidad de la membrana celular. Entonces ya sabemos que las bacterias gram negativas son menos permeables porque tienen una membrana externa a la membrana a su pared celular. Por eso son gram negativas, porque no captan ese medio de contraste. Entonces, lo que hace es que es un mecanismo propio de este tipo de bacterias. Y para alcanzar este objetivo, los antibióticos lo que tienen que hacer es que pasar la membrana externa, llegar al periplasma
y de ahí entonces hace su función de inhibir la síntesis de la pared celular. Entonces, los principales antibióticos hidrofílicos lo que hacen que son moléculas pequeñas, pero para poder atravesar la membrana externa necesitan de otra proteína llamada porina. Estas porinas lo que hacen es que a veces la misma bacteria puede reducir la permeabilidad de esta membrana externa, puede cambiar la forma de la porina, puede hacer una pérdida de esta misma porina o puede hacer una mutación de la misma, lo cual afecta la entrada del antibiótico para este medio. Este mecanismo obviamente puede afectar principalmente a la entrada de los betalactámicos y de las quinolonas como mencioné anteriormente. Esta gráfica aquí fue publicada en el 2015 por Xian Shi y es una gráfica muy chévere porque nos muestra los principales mecanismos de defensa. En este encontramos, por ejemplo, este es un betalactámico, entonces lo que va a hacer es que entra dentro del periplasma. Esta aquí es la membrana externa, esta aquí es la membrana interna. Entonces, el betalactámico lo que hace es que se ayuda con la porina para entrar dentro del periplasma y así conseguir entonces suspender la síntesis de la pared celular. Pero lo que pasa es que aquí podemos ver entonces que si esta porina muta, el antibiótico no puede entrar. Y así tengo otros antibióticos que tienen unos canales específicos para entrar. A veces también existen mutaciones o una permeabilidad reducida de este canal específico que hace que el antibiótico no pueda entrar. Antes de hablarle de esto, vamos a pasar y ahorita devolvemos para esta misma gráfica. Existen otros mecanismos de defensa que se conocen como el sistema de flujo hiperexpresado. Lo que hace es que la bacteria como tal tiene unos sistemas de efluxo o de eflujo, lo cual es todos sus detritos, todos sus componentes que ya se degradan, necesita colocarlos fuera de la bacteria para el medio extracelular. Pero muchas veces entonces existen algunas mutaciones específicas que mudan estos sistemas y convierten que los antibióticos que entren dentro del medio intracelular salgan de esta misma forma. Entonces, son medios naturales, obviamente, que la bacteria utiliza para secretar todas sus sustancias tóxicas y que se localizan en la pared celular, como les comenté anteriormente. Estos genes, están codificados normalmente por genes del cromosoma y clínicamente hay un problema cuando existe alguna mutación genética que hace que estos genes se hiperexpresen y aumenten la función de estas bombas de flujo. Esto va a depender del tipo de antibiótico, va a depender del tipo de bacteria y va a depender también del tipo de mutación genética, si es una mutación genética propia o una mutación adquirida por mediante plásmidos. Entonces, por ejemplo, las bacterias gram negativas, como tienen doble pared, como les comenté anteriormente, necesitan entonces una bomba de flujo tripartita, la cual está compuesta por una proteína transmembrana interna, una proteína transmembrana externa, que es la porina, y una proteína que une a estas dos, que se conoce como un sistema de salida. Esta propia de las gram negativas, obviamente, y nada más. La gram positiva solamente van a necesitar que, por ejemplo, que estas bombas sea dada por un solo componente. Acá, por ejemplo, esta es una bacteria gram negativa porque tiene membrana externa y membrana interna. Aquí podemos ver la bomba tripartita, en la cual tiene la porina, en la cual tiene la proteína accesoria, que es la que une tanto la bomba que se encuentra aquí abajo con la porina para conseguir este medicamento que entra por esta vía, colocarla afuera nuevamente. Otro mecanismo de defensa de los antibióticos es la alteración del sitio diana del antibiótico. Lo que hace es que él cambia el tipo de objetivo o cambia el enlace por el cual este antibiótico se va a juntar con su objetivo, pero no cambia la función de este enlace dentro de la bacteria. Ella va a seguir haciendo su función, pero le cambia algún tipo de
material obviamente de enlace para que el antibiótico no pueda juntarse con la parte donde va a realizar su función. Generalmente esta se origina por mutaciones propias, pero también puede ser adquirida por mutaciones de otras bacterias que son traídas por plásmidos, o también pueden ser recibidas por virus o por algún material genético. Las principales alteraciones son la del gen GIRA, que alteran las enzimas de topoisomerasa 4 que actúan en la duplicación del ADN bacteriano. Esta va a dar un efecto contra la quinolona solamente. La mutación del gen PAR-C, que altera la ADN girasa, que actúa en la duplicación del ADN bacteriano. También va a ser un mecanismo de defensa contra las quinolonas. Las PBPS, que son unas Penicillin Binding Proteins, que confieren una resistencia variada a los antibióticos beta-lactámicos, pero estas son propias del Staphylococcus aureus, del Streptococcus pneumoniae y de la Neisseria gonorrhoeae. Una mutación en la terminal de alanina también va a ser una alteración propia a resistencia contra la vancomicina. Y hay un plásmido específico que lleva una mutación conocida como SCC-MEC, que es un Staphylococcus cassette chromosome MEC, que porta el gen MEC-A, que codifica una porina alterada conocida como una PBP2A, que está presente en el MRSA. El plásmido TN1546 también porta genes VAN A, VAN B y VAN C que codifican normalmente un terminal alterado, que es el de alanina, de lactato, que también está presente en la resistencia para vancomicina. Puede darse obviamente por una producción o una presencia de unas enzimas estructurales bacterianas. Esto cuando la misma bacteria hace una protección con algunas enzimas para los sitios los cuales los antibióticos hacen efecto. Un ejemplo de esto pues es la llamada enzimas QNR, que son mediadas por genes adquiridos mediante plásmidos. Esta mutación PMQR se une como tal a la ADN topoisomerasa tipo 2 y hace una acción de resistencia bacteriana contra las quinolonas. Existen Staphylococcus aureus que lo que hacen es que engrosan su pared celular, y esto viene mediado por la expresión de un conjunto de genes cromosómicos que actúan como barrera y bloquea el acceso de la vancomicina y de la teicoplamina al sitio de destino como tal, lo cual confiere una resistencia intermediada de estos fármacos. Estas aquí son las referencias bibliográficas, y pues muchísimas gracias. Doctor José, muchísimas gracias por tu excelente presentación, muy completa, y gracias por compartir en el canal de InfectoPampa todos tus conocimientos. Cómo no, doctor, muchísimas gracias. Y ahí está un poquito ansioso porque hace mucho tiempo vengo presentando nada más en portugués, y hay palabras obviamente que las pienso en portugués, pero bueno. No, tranquilo, todo salió muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. ¿Alguna corrección, alguna cosa?